Buenas, en este video vamos a calcular límites de valor con valor absoluto. Y bueno, tenemos tres alternativas como la que tenemos en todos los límites. La primera es verificar si el número al cual tiende el límite, en este caso 0, pertenece al dominio de esta función. En este caso, fíjense que el 0, si yo lo evalúo en la función, nos quedaría una indefinición de 0 sobre 0. Fíjense que esta indefinición pues nos invita a hacer alguna manipulación algebraica para ver si hay cómo quitarla. Y pues una de las manipulaciones sería representar a esta función en una función por partes. Y otra sería por medio de tabla. Vamos a hacer las dos en este caso. Primero, cómo representar una función de valor absoluto en una función por partes. Vamos a representar la función primero x, valor absoluto de x, para tener en cuenta cómo es la representación de este tipo de funciones. Recuerden que lo primero que se hace es poner la parte positiva y lo que está dentro del valor absoluto es como la condición. Sería positiva la función para todos los x que son mayores que 0. En este caso mayores iguales que 0. Y la parte negativa, una función negativa para todos los x o los valores de x menores que 0. Si nosotros hacemos una tabla de valores, fíjense que ponemos valores menos 1, 1, menos 2 y 2. Si ponemos esta tabla de valores y reemplazamos en la función por partes, menos 1 pertenece al intervalo acá, el intervalo de los x, de los valores de x menores que 0, o sea que se tendría que reemplazar en esta función, menos 1, y menos por menos daría más 1. Y fíjense, cumple con el valor absoluto. Es como si nosotros metiéramos menos 1 en el valor absoluto y saldría como resultado 1. 1 pertenece a los valores de x mayores que 0, entonces quedaría 1. Menos 2 pertenece a los valores menores de x, a los menores que 0, y reemplazaríamos en la función menos x, menos por menos daría más 2, y fíjense, nos cumple con el valor absoluto. Y el 2 pertenece a la condición de x mayores que 0, y se reemplazaría solo en la función positiva x. Fíjense que esta función por partes es una representación del valor absoluto. Y en esta función por partes ya podemos sacar el límite o se nos ve más claro el límite. Vamos a representar ahora la función que tenemos aquí en valor absoluto. Borremos la parte de aquí para tener espacio. Y representemos esta función ya en valor absoluto. Esta función de valor absoluto sobre x. ¿Cómo se representa? Primero se toma toda la función como positiva, o sea, sin valor absoluto ya, y toda la función como negativa. Miren. Y la condición solo es la parte que está dentro del valor absoluto. Sería la función así positiva para los x mayores que 0, no iguales en este caso, porque si fuera iguales la función original diera un 0 en el denominador, entonces lo excluimos al 0, y los x menores que 0 para la función negativa. Fíjense que aquí se puede simplificar, quedaría 1. Fíjense que 1 es la función para la condición de los valores de x mayores que 0, y menos 1 para los valores de x menores que 0. Fíjense que si la representamos gráficamente a la función, entonces obtendríamos que los valores que son para los valores mayores que 0 tendríamos la función 1, o sea que aquí estaría el 1, excluyéndolo al 1. Para los valores mayores que 0 es la función 1, y para los valores menores que 0 sería la función menos 1, o sea que la función sería así para todos los x mayores que 0, o sea, en otras palabras, para los x
desde 0, sin incluirlo al 0, hasta más infinito, y desde menos infinito hasta 0 serían los valores en la función menos 1. Fíjense, si analizamos los valores de x que tienden tanto por la derecha y por la izquierda, tendríamos los límites laterales, los límites cuando x tiende a 0 por la derecha. Todos los valores que tienden a 0 por la derecha, por más cercanos, van a ser siempre 1. Y los valores, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esta función, vamos a analizar en la gráfica, por la izquierda, por más que los más cercanos a 0 van a tender a menos 1 en el eje de las y. Entonces, fíjense que tenemos límites laterales diferentes, por lo tanto no existe el límite general, o sea, no hay límite en esta función. Y tenemos como conclusión eso. También se podría hacer por tabla. Por ejemplo, tomamos valores muy cercanos por la derecha, por ejemplo 0,01 y menos 0,01. El valor 0,01, el valor absoluto de 0,01 es 0,01 dividido para el mismo, daría 1. Y aquí menos 0,01, reemplazando menos 0,01, el valor absoluto sería positivo el 0,01, dividido para menos 0,1, o sea, el mismo número sería menos 1. Fíjense que aquí tiende a diferentes números. Reemplazando en la tabla, nos podemos dar cuenta, tanto por la derecha tiende a 1 y por la izquierda tiende a menos 1. Continuando con otro ejercicio más acerca de límites con valor absoluto, vamos a plantear un ejercicio más donde x tiende, el límite cuando x tiende a menos 2 de la función x sobre x más 2 valor absoluto. ¿Qué sucede aquí en esta función? En esta función lo que sucede es que lo primero que podemos hacer es reemplazar el valor menos 2 arriba y aquí bajo. Bajo nos va a quedar en el denominador 0, o sea que hay una indefinición de número sobre 0. Cuando tenemos este tipo de indeterminación o indefinición, nosotros podemos ver que el resultado puede ser o más infinito o menos infinito o no existir el límite, o existir solamente límites laterales que van al infinito o al más infinito o al menos infinito. Fíjense que vamos a representar esta función de x sobre valor absoluto en una función por partes para hacer el análisis. Lo primero que debemos hacer es tomar a la función como positiva toda la función, y toda la función como negativa, como la parte negativa. Y la condición viene dada solo con la función, o solo en este caso, con el polinomio que esté dentro del valor absoluto. O sea que para x más 2 tienen que ser mayores o iguales que 0. Esta sería la condición. Entonces, despejando sería los x mayores o iguales que menos 2, pero no puede ser igual a menos 2 porque el menos 2 produce una indefinición en el denominador, así que quedaría los x mayores que menos 2 para la parte positiva y lo contrario, los x menores que menos 2 para la parte negativa. Una vez resuelta esta inecuación, para esta condición de cada una de las partes, solo se toma en cuenta lo que está dentro del valor absoluto. Fíjense que para los x mayores que menos 2 se reemplaza en la función tanto positiva, y para los x menores que menos 2 se reemplaza en esta función que es la función negativa. Entonces podemos sacar ya los límites laterales. Borremos aquí esta parte. Los límites laterales, tanto por la izquierda y por la derecha. El límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Recuerden que aquí tenemos menos 2, para acá sería menos 1, para acá sería menos 3. Valores cercanos, tomemos el valor por este lado menos 1,99 y por el otro lado tomemos el menos 2,01. Fíjense, para hacer el análisis de esto, tendríamos para los valores por la derecha de menos 2, ¿en qué intervalo se encuentran? En el intervalo de x mayores que menos 2, ahí están todos los valores por la derecha.
sea que tendríamos que evaluar el límite cuando tiende a menos 2 por la derecha en la función positiva. Y el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, tendríamos que hacer el análisis en la parte de menores que menos 2, o sea acá, en esta parte de acá menores que menos 2, esta es los x menores que menos 2, donde se tendría que hacer el análisis en la parte negativa de la función, negativa. Y esta de acá sería, pues, como ustedes saben, la parte positiva, los x mayores que menos 2, donde se encuentra la función positiva. Entonces, haciendo el análisis de signo, ya no haciendo tabla, porque nosotros sabemos que esto produce una indefinición de número sobre 0, y si es número sobre 0, nos basta con analizar los signos. Por ejemplo, tomamos el número menos 1,99 que se encuentra en la parte de la derecha, en los x desde la derecha. La parte superior nos va a dar negativo. Y en la parte inferior, menos 1,99 más 2 sería positivo. Por lo tanto, esto tiende a menos infinito, miren. A menos infinito. Y el menos 2,01, haciendo el análisis de signos en esta función ya, que es en la parte izquierda, tendríamos que un signo menos primero, menos de la función. Arriba reemplazamos el menos 0,01 que saldría negativa, y abajo menos 2,01 más 2 sería negativo. Menos por menos da más, y por este menos da menos, o sea que menos infinito. Por lo tanto, esta también tiende a menos infinito. Ambos límites laterales son iguales. Por lo tanto, aquí sí existe un límite general de la función que es menos infinito. O sea que sí hay solución en este caso. Este caso es menos infinito.